sin vergüenza, sin miedo. Por allá también se pregunta. Levanta la mano y... Después no digan nada, yo tenía ganas de preguntarle. ¿Abuel? No, yo no digo nada. A ver. Pregunte. Ya, Valentina. ¿Cómo? ¿De qué docente, Andrés? ¿De qué soy docente? Yo hice la Tecnicatura de Atletismo, que es una carrera técnica que se hace 2 años, que se comenzó a hacer hace 2 años en Maldonado, en el Instituto de Educación Física, en la Universidad de la República. Tengo también esa suerte que la universidad está enfrente a la pista, o sea que termino de correr, me cambio y me voy a estudiar. Entonces, como estoy en esto, no voy a estudiar economía, porque sé que no soy bueno para los números y no voy a ser bueno estudiando economía. Tampoco me gusta esa carrera. Entonces, como estoy en esto y me gusta esto, ingresé a la técnica de atletismo para poder ser entrenador orientado al alto rendimiento, pero para formar a chicos como ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Allá, Abuel. Después del desgarro que tuviste, ¿qué fue lo que te dijo que siguieras y no rendirte ahí después de eso? He tenido muchos desgarros. Me he desgarrado las 2 partes de atrás de la pierna y una adelante, que serían 2 posteriores, una de cada pierna, y el cuádriceps en la pierna de adelante. Pero el último desgarro, que fue el cuarto desgarro, fue en una de las piernas ya más débiles, porque ustedes saben que, y si no saben les digo, cuando un músculo se rompe, se corta, no sirve para ningún deporte cuando se corta. Cuando un músculo se distiende es porque las fibras musculares se separan, es un desgarro menos doloroso, menos dañino, pero pueden seguir haciendo deporte. Cuando las fibras se separan, se distienden, se generan en estos huecos hemorragias internas de sangre. Entonces, cuando depende del tamaño de la fibra, cuando se distienden, nosotros lo llamamos desgarro, depende del tamaño del desgarro, es lo que la hemorragia, la sangre que está ahí coagulada, tarda en salir. Si uno no la trata en el momento justo, o al día siguiente, o dentro de las 12 horas, eso se forma una calcificación, o sea que se te forma un hueso en el músculo. Algo muy poco común, pero muy probable de que pase si uno no saca esa sangre que está ahí. Después del desgarro que dijo Pablo, que a mí me sacaron en camilla del Panamericano, yo no hice un tratamiento adecuado porque estaban los Panamericanos y nosotros, Uruguay, país natural, no viaja con fisioterapeuta y un médico no puede hacer recuperarse de un desgarro. Entonces, yo pasé durante una semana desgarrado con muletas, que no podía, me sacaron en camilla, no podía caminar, para venir a Uruguay para recién después de ahí hacerme el tratamiento que corresponde para sanar, como quien dice. Cuando vine, mi pierna estaba así, tenía un hueso en el músculo. Hay un medicamento que se llama L-acetilcarnitina, que no es lo mismo que la carnitina que se usa para bajar de peso. Es un medicamento que no se vende en Uruguay, se compra en un país como Argentina y se compra solo por receta médica. Tuve que traerlo de Argentina, comenzar a tomar ese medicamento para quitarme ese hueso del músculo. Después que me quité ese hueso del músculo, ya tenía 24 días tomando pastillas. Todavía no entrenaba. Después de eso empezó mi tratamiento. Mi tratamiento, lo que yo tenía que hacer era volver a romper el músculo con una, se llama FTP, flexión transversa. Se te meten los dedos en la fibra así y se empieza a hacer este movimiento para que el dedo entre en el músculo, vuelva a romper la fibra donde estaba la calcificación del hueso y de ustedes dejen de tener las fibras montadas del músculo para que vuelvan a su punto inicial. Eso implica 21 días más, porque tú estás rompiendo algo. O sea que yo me desgarré, se calcificó mal, hubo que ablandar esa zona, dejar la fibra coherente con la FTP, la flexión transversa, y después recién de ahí empezar la recuperación. Ya tenemos 2 meses. En
entre una cosa y otra. La recuperación dura de un desgarro común 21 días. Yo tardé 3 meses. Obviamente la pierna no era la misma. Tuve que hacer 2 rupturas en menos de 2 meses. Una por deporte y la otra necesaria para que cicatrizara bien. Son los riesgos que tiene esto. Era eso o no correr nunca más. Después que hice eso, pasó lo que dijo Pablo. Al año siguiente nos fuimos al Sudamericano, medalla de plata en el Sudamericano, un año que venía pintando bien. Al año siguiente, los Juegos Olímpicos 2012, estando en Londres, siento un pinchazo en la pierna, pinchazo ahí, no molesta para nada, seguimos entrenando. Al día siguiente me molestaba el pinchazo. Como nosotros no tenemos fisio, y Uruguay nunca viajó con fisio, la primera vez que viajó ahora el Sudamericano Mayores, tuvimos que recurrir a la fisioterapia a los médicos de la Villa Olímpica. Cuando voy a los médicos me hacen unas manipulaciones, unos movimientos, unos masajes, unas cosas ahí, se va el dolor o molestia. Al otro día voy a entrenar con vallas, hago una aceleración, del taco a la primera valla hace 45 metros, cuando taco la primera valla hace así. Este sonido fue el que escuché yo corriendo. Sentí una molestia, un ardor, podía caminar, pero no podía correr. Vuelvo a la Villa Olímpica, voy al médico, me meten adentro un resonador, que no sé, era la mitad de esto, más o menos el resonador. Tenía un desgarro de isquiotibiales de grado 5, o sea que no podía correr. Era así de largo, así de ancho, con una hemorragia interna. Tenía prácticamente la pierna en el hombro. Pero no me dolía. Me molestaba. Pasaron los días y yo, un fisio por acá, un médico por allá, y yo de alguna manera tenía que correr, porque el orgullo del atleta que entrena 365 días al año y te vas a un juego olímpico que no es menos, no es para quedarte sentado en el banco. Y si se va a romper, que se rompa corriendo, adentro de la pista, no afuera sentado. ¿Por qué? Después viene y si hubiese corrido, ¿qué pasa? Ya sabés que no te va a ir bien, pero por lo menos el orgullo lo tenés que mantener. Entonces, yo corrí igual. Antes de eso, antes de correr, mi pierna no tenía extensión completa para pasar la valla, solo se flexionaba ahí. Entonces, un fisioterapeuta y un osteópata, uno francés y el otro inglés, lograron que mi pierna completara la extensión. Pero a todo esto yo llevaba 10 días prácticamente sin entrenar estando en los Juegos. Entonces ya sabía lo que venía. Sabía que no iba a correr bien, pero yo tenía que largar y llegar, porque a eso fui, a correr. Entonces lo que hice fue eso, largar y llegar, nada más. Después surge todo lo que pasó, las críticas, las opiniones, la de dedicarte a las 8 horas, ya terminar tu carrera, retirarte. Pasaron muchas cosas. Eso se sumó a lo que yo mentalmente había pasado la última semana en los Juegos. O sea, estás en los Juegos Olímpicos, es la primera vez que va el fútbol, todo el mundo está mirando los Juegos Olímpicos. Entonces, todo el mundo sabía, se terminó el fútbol, no hay más nada para ver, vamos a ver atletismo o vamos a ver los otros deportes, porque la prensa seguía en los Juegos y nos tocó a nosotros. Y cuando te toca a ti, tú no estás listo, tú no estás pronto, estás lesionado en los Juegos Olímpicos, donde todos te están mirando. No es fácil. Entonces, con la carta. No, y una cosa que nosotros nunca la contamos. A nosotros nos vinieron a hacer firmar un papel para que él no corriera. O sea, vino un dirigente del Comité Olímpico y me dijo, Andrés Silva no puede correr. Y digo, bueno, Andrés Silva va a hacer lo que quiera Andrés Silva. Yo lo voy a consultar. Si Andrés Silva va a correr, si quiere correr, va a correr. Me dice, bueno, pero si corre, corre bajo tu responsabilidad. Digo, sí, claro. Si corre, va a correr bajo mi responsabilidad. Si se lesiona Andrés Silva, va a ser bajo mi responsabilidad. Lo consulto a Andrés, me dice todo lo que me dice Andrés. Y yo estoy acá, no me importa si es algo último. Yo hice todo lo que hice para llegar acá y voy a correr. Tuve que firmar el papel de que si le pasaba algo, el responsable era yo, pero asumí esa responsabilidad. Porque a mí no me importaba si Andrés
pasaba lo que le pasaba. Me importaba la opinión de él. Era, yo llegué, quiero correr. Y no me importa si salgo último y cierro la pista. ¿Te acordás de lo que decíamos? Si cerramos la pista no importa. El tema era correr con la celeste. Y bueno, ahí está. Como dijo Andrés, salió, llegó. Creo que fue su peor carrera de su vida. Porque le dio tiempo para pensar. Pero bueno, ya fue una anécdota. No, es verdad, ustedes imagínense que lo que yo le contaba de la fibra muscular, yo estaba muy prospecto, o sea, estaba muy reciente a que se cortara. Si se corta, no se hace más deporte, nunca más. O sea, no es que se vuelva a unir, que hay técnicas ahora, no, se cortó. Eso ya no vuelve a ser lo mismo, por más que ustedes lo unan, ya está corto, se corta, corto. Entonces, no se puede hacer ningún deporte más. Y uno arriesga mucho con eso, porque vos decís, mira, si no corro, me quedo quieto, mañana en 20 días sé que me curo, o en 2 meses, y en 2 meses estoy corriendo de vuelta. Pero cuando estás ahí en el momento ese donde las papas queman, lo que menos importa es si vas a correr mañana o dentro de un año o toda tu vida. Tú ya llegaste, ¿entienden? Ustedes ya llegaron, ya están ahí, entonces, ¿qué es lo que queda? Y nada, hay que tomar una decisión ahora. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Y nosotros nos dedicamos a esto es lo que hacemos. ¿Qué me voy a ir para mi casa a ver si entreno en 2 meses? No, ya estoy acá, voy a correr. Me la juego toda. Si pasa, pasa, y si no pasa, mejor. Fue lo que hice yo. O sea, nadie quería que corriera, pero yo sí quería correr. Volviendo un poco a lo otro, después de todo lo que se habló, de todo lo que se dijo, eso era lo que menos me importaba. Lo que a mí sí me importaba era lo que yo había hecho. Prácticamente tu entrenador no puede hacer nada porque lo que hace es planifica y darte planificaciones para que tú cumplas. No hay varita mágica para sanar en ese momento, no hay nada que te salve de eso. Entonces lo que uno genera en su mente, lo que genera en el estado de ánimo, lo que genera la actitud, o sea, a mí me dolía, yo mirando la pantalla del 51 y pico ese, en mi vida había corrido tan lento. Entonces yo estando en los Juegos Olímpicos con la posibilidad de hacer una buena marca, de clasificar a una siguiente ronda por primera vez, en una prueba que había sido, la parte era la primera vez que iba a correr 400 con falla en los Juegos, o sea, en las otros 2 había hecho 400 metros planos. Era como que no entendía por qué no me salían las cosas, no encontraba explicación. Y no había explicación, solamente que pasó ahí. Me podría haber pasado en un sudamericano, me podría haber pasado en un ibero, me pasó en los Juegos Olímpicos a mí. Entonces, todo lo que yo logré para llegar hasta los Juegos Olímpicos, todo lo que me pasó previo entrenamiento, todo lo que yo hice para poder estar sano, para poder largar y llegar, era mucho más importante que todo lo que habían hablado, o todo lo que se había dicho. Lo que pasaba de la pista para afuera estaba totalmente ajeno a mí. O sea, para mí era mucho más importante lo que yo sentía, no lo que yo oía. Y eso fue lo que me ayudó a mí a salir adelante. Era más importante lo que yo sentía que lo que yo oía. Después de los Juegos de Londres yo paré 5 meses. Porque de tanto que yo oía, fue superior a lo que yo sentía. Entonces paré, no seguí más. Me recuperé, ya lo inconsciente fue que me recuperé como si fuera a volver. Pero porque para mí es importante, más allá de la decisión que yo había tomado de que si me rompía, y si no me rompía, mejor, para mí era importante estar sano, para mí. Pero en mi subconsciente sabía que yo iba a volver. Pero en ese momento yo, en caliente, como dice Pablo, no quería volver. No tenía ganas, estaba desanimado. Entonces paré 5 meses. De los 5 meses, me acuerdo clarito, nunca en 5 meses había tenido la sensación de volver a correr. Veía gente hacer deporte, no sentía nada. Veía gente correr, no sentía nada. Iba a la pista, me daba igual ir o no ir a la pista. Si no iba, no me afectaba. Cosa que yo sabía, hasta el día de hoy lo sé, que si no hago deporte, me cambia el mal humor, me cambia el estado de ánimo. O sea, me cambian un montón de cosas que me afectan por no hacer una actividad física. Entonces, yo no tenía todo eso. Yo estaba conforme con estar sentado en mi casa durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. No me generaba el día, me levanto y voy a la pista a ver cómo está el resto. No quería saber nada de nadie. No me importaba nada. Entonces un día, mi hermana, hoy tiene 16 años, hace atletismo desde los 9.
Sale un torneo en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, y la voy a ir a ver. Y así fue como, viéndolo a ellos, más chiquitos, viéndola a mi hermana competir, fue que me volvió la chispa esa. En un torneo, un fin de semana, y dije, yo estaba ahí, del otro lado, ahora yo estoy acá en las gradas sentado. Y yo sé lo que sienten ellos, a su edad, sé lo que sienten ustedes a su edad. Y mi hermana no ganaba, pero se rompía el alma. Para ir los fines de semana a competir, San Carlos, Montevideo, Durán, que decían los encuentros, muy pocas veces jugó. Pero a ella le gustaba eso y yo veía en su cara lo que ella sentía. Yo dije, ¿cómo yo perdí todo eso? Si a mí me gustaba todo eso. Y así como estoy sentado hablando con ustedes ahora, me cayó la ficha. Y dije, es una situación más. No hay que darle importancia. El lunes arranca. Y el lunes arranqué. Y acá estoy sentado. No fue La verdad que podríamos tener meses, semanas, no sé, años charlando, pero queremos pasar a la parte de la clínica de vallas. Y bueno, así que le vamos a pedir a Sebastián si se anima a ir guiando el calentamiento con los chicos atrás.